Feedback Juvenil, un espacio diferente a lo que piensas tú. Yo soy un ensayo a eso. No. Pero tú eres una persona preparada, eres una persona que tiene muchísimos logros y que de verdad desde el punto de vista de la juventud y profesional, verdaderamente feliz y contento de tenerte aquí en esta cabina para que nos des luz. Pues muchísimas gracias y buenas noches a todo el equipo. Saben que yo soy de aquí, ¿verdad? Claro que sí. Siempre a ti. El profe, señores, anteriormente en el proyecto que teníamos de radio, era parte del staff y él se nos ha querido, tú sabes, como que él ha querido, pero él no se apure, que a él vamos entrándole poquito a poquito, porque señores, el conocimiento que tiene este caballero que tenemos como invitado el día de hoy es bastante amplio y la manera de contar la historia, porque es muy importante saber la historia de nosotros y no solamente de nosotros, sino del mundo, la historia en general. Eso es muy importante, pero la manera de contarlo es una manera que yo sé que a la audiencia le encantaría realmente, porque es una persona joven, como ya Ramfi lo dijo, y entonces cuenta la historia de una manera como adaptada a este tiempo. Exactamente. Ramón, Ramón, tú ganas mucho cuarto. ¿Cuánto tú ganas? No, ese no es el tema. Ramón, tú estás nombrado, ¿no? ¿Verdad? En el Ministerio de Educación. Sí. Oye, Tú estás en clase en un liceo, en una escuela. No, estamos en un centro, el Centro de Excelencia Alberto, Deportiva, profesor Alberto Valles. que Por ahí hay unos maestros que nos están escuchando. El León está llevando ahí adentro, ellos. déjate de eso. Y la gestión y la directiva también, saludos para ellos. Y ¿Tú la quieres mucho a ellos? Pues yo no lo quiero a lo mío. Y también, dígaselo, espérate, Ramón. A la directiva de mi escuela. Yo no quiero saber de ustedes. Ramón está loco porque lo fueren. No, Ramón, sigue adelante que tú puedes. Ama a tu equipo de gestión, que eso es bueno. No, y a mis compañeros que son muy buenos. No, mis compañeros son muy buenos y muy chismosos Un también. gran equipo de trabajo. Y también estamos en la Universidad Central del Este, impartiendo una contraasignatura de historia, sociología y así. Mira. Bueno, Ramón, vamos a hablar. Hoy te traímos para que hablemos de un tema que está alborotando el país, que está en el tapete, como bien dices, que es sobre esto que se ha querido, sobre el contextualizar, sobre el río Masacre, o sea, que se quiere... se está haciendo un caos del lado de la parte haitiana de la isla, o sea que compartimos a la gente que no sabe tanto de historia, nosotros compartimos la isla la española con nuestros vecinos hermanos los haitianos o la isla de República de Haití. Entonces, Ramón, cuéntanos esto, porque hay un tratado. Cuéntanos, hay un tratado que se firmó en 1800 o 1929, donde el artículo 10 dice que para nosotros hacer un cauce para cualquier uso de ese río, que sirve como frontera natural que divide la isla. No, pero tú estás bien ilustrado. Pero ven acá, muchacho, pero tú te crees. Tú eres bueno, pues yo soy bueno también, ¿eh? A mí no me han votado, José Luis no me vota porque él sabe. Saluda al director, ¿eh? Pero en el artículo 10 estuve leyendo, y específicamente también Ramfis un precandidato a la presidencia por el país, estaba hablando que en el artículo 10, para hacer cualquier cosa en el río que nace aquí, tiene que ser consensuado como entre los dos países. Entre los dos países. Entonces, cuéntanos qué pasa. ¿Está bien que se haga qué es lo que se está haciendo? Dime el nombre. Yo tengo que la caliente cauce. Sí, pero no es un cauce, es un canal. Según lo que es un canal, pero según aclara el Ministerio de Relaciones Públicas. Ese es otro disparatoso, ¿eh? Es trasvase, que es un poquito más complicado que un canal porque es más alto que el mismo cauce del río. Y es lo que tienen miedo algunos expertos de las inundaciones que va a provocar y los problemas que va a causar. Okay. Porque lo que no se habla mucho es que no solamente va a afectar a la República Dominicana, sino también al lado de Haití. Pero como usted lee la noticia, dice, afectaría tantas tareas de tierra del territorio dominicano, pero también el territorio haitiano. Porque el problema, a veces, las cosas saben que amarillistas se acomodan, pero el problema sería para los dos lados. O sea, si los haitianos están pensando en ese canal o canal de trasvase, que es un poquito más complicado de explicar, sí. No solamente se estarían haciendo daño a nosotros, porque ese es el cauce del río. ¿Y a quién le afecta? A los dos. A los dos países, aunque nace aquí,
Exacto. Pasa al territorio haitiano y retorna al país. Entonces, una de las cosas, los estudiantes es un tema que está picante. En la universidad, en la hora de comida de los maestros, en todos lados hablan de lo mismo. Pero siempre vamos a la base, tú decías, a la base fundamentada, no solamente a los comentarios. Exactamente. Lo primero es que hay que ver que siempre este tema de República Dominicana y Haití siempre ha estado. A veces lo sacamos, lo ponemos en stand-by y regresa. Recordemos que ese canal se comenzó a construir fue en el 2018 y se paralizó en el 2021, supuestamente se paralizó. Recuérdense con la muerte de Moisés, ¿verdad? El presidente. De Moisés. Ajá, sí. El presidente de Haití. El fallecido presidente de Haití. Ahí se quedó como así, se paró eso por la muerte. Johnny Bell Moise. Pero, exacto, todo el muchacho que está ilustrado. Resulta entonces que parece que no, parece que los haitianos siguieron haciendo el canal. No con esa proyección como tenían, pero siguieron trabajando. Pero tú crees que este tema se ha traído, Ramón, tú que eres un experto en historia, ¿crees que este tema se ha politizado? Porque si el canal se está haciendo desde el 2018 y en el 2021 se firmó un nuevo acuerdo, porque fue un acuerdo binacional, o sea, entre los dos países, donde está el actual canciller, firmaron un acuerdo donde cómo se iba a hacer el buen uso del río. Entonces, dicen muchos comentaristas que esto ha sido un error, pero que ahora debemos apoyarnos como país y estar a favor del presidente. ¿Crees tú que se ha politizado el tema y fue un error firmarse eso en el 2021? Sabe que todo se aprovecha cuando viene campaña. Okay. Ahí te lo estoy dejando caer. O sea, no estoy diciendo que el presidente está total, que el problema no existe. El problema existe, es la manera en que se ha abordado y el enfoque que se le ha dado. Incluso salió Omar Fernández, ¿verdad? Diciendo que él es muy patriótico y que salió otro. O sea, están saliendo todo el mundo ahora muy patriótico, aprovechando la coyuntura que se está viviendo con lo del problema del canal, pero estuvo anteriormente. Y nadie decía nada. Ahora, como estamos cercanos al tema que ya dijimos, sin ofender claro, a los seguidores, se le está dando un sentido un poquito amarillista. Pero ¿cuál es la situación real? ¿Realmente puede haber una guerra? Hoy yo le decía a alguien, miren, si realmente esto va a estallar en una guerra, no va a estallar en la frontera. Si los haitianos quisieran apoderarse de este país, es que ellos viven con nosotros. Si los haitianos le dan el deseo de tomar por este país, simplemente tienen que salir a la calle, porque yo diría que tenemos 2 o 3 millones. ¿Cuántos tenemos de haitianos? Entre nosotros. Entonces, el grupito que está en la frontera no son esos que se van a apoderar del país. Yo pienso que sí, hay un momento de fricción, hay un conflicto, está caliente el asunto, pero puede llevar a una solución, porque estuvo antes, se calmó. Ahora, lo que sí hay que tener claro es que el gobierno haitiano no está respetando los acuerdos. Ramón, pero hay algo. Según tengo entendido, en Haití no hay presidente. Exactamente, lo que es un representante del primer ministro. El primer ministro dijo, cuando se llamó a un conversatorio, él dijo que eso se salía de su mano. Porque realmente no es el país, sino que son unos funcionarios que están haciendo eso para privatizar. Para privatizar esa parte, porque tienen un área arrocera que quieren fortalecer. Entonces, cuando mencionaste que eso le iba a causar problemas tanto a Haití como a República Dominicana, en la explicación que nos diste en cuanto al canal, como que no entendimos bien. Ok, lo que pasa es que aún sea individual, ¿de quién es el país? ¿De dónde son los empresarios? De Haití. De Haití. Es lo mismo que sucedería si un grupo en Dajabón de dominicanos toma una decisión. Como quiera el país tiene que responder. No hay presidente, pero la autoridad que esté, el que esté en el momento, tiene que negociar con su gente de allá y aclararle que hay unas reglas, hay una ley, hay un acuerdo previo a eso. Claro está. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer como ya sea primer ministro, secretario? Es manejar su persona, porque el grupito que está haciendo eso le va a hacer daño no solamente a él, sino al país completo. Pero pasa algo, Ramón. En cuanto a eso, según tengo entendido, el río nace en República Dominicana, Montecristi, aquí en Loma del Cabrera, y muere en la... Regresa por el lado de Dajabón. Regresa por Dajabón, pero no está en Dajabón, sino aquí, más para acá de Dajabón, llegando a Montecristi. Elías Piña. No, Elías Piña no. Aquí, llegando a Montecristi. Está bien. Bien. Viene por ahí. El final es que el río mide 50 kilómetros.
De los 50 kilómetros, tiene 7 kilómetros que comparte con Haití. ¿Qué pasa? Que es el área de Juana Méndez, donde el agua le favorece a los dos países. Pero según indica que tiene 500 metros que entra a Haití y se desliga de la tierra dominicana, que es donde ellos están haciendo la intervención. Ahí está el problema. El río debe regresar, el cauce del río. Sí, según el acuerdo firmado exactamente el 20 de febrero de 1929, el gobierno de Horacio Vázquez, ¿verdad? Sí. Debe regresar con su cantidad normal de cauce. Entonces, si se hace un canal, ya como usted lo quiera llamar, transversa, lo que sea, ¿qué va a pasar con el cauce del río? No va a llegar igual. Ni siquiera va a pasar, porque tampoco es que es un super río. Si ustedes ven la foto... No es un río muy largo. Dicen que el río Masacre se puede cruzar a pies, porque ese río no es hondo ni tiene mucho caudal. El Masacre se pasa a pie, ¿verdad? Un libro. Es un libro, exacto. En realidad se pasa. El río Masacre, por la matanza de los haitianos, en el gobierno de Trujillo se le da este nombre. No obstante eso, que ese río hay ocasiones que se seca. Exacto. En lugares, en parte, sí. Ahora, y mire, usted mismo ha dado la lógica. Si el pobre río se pasa a pie y en un momento casi ni se ve, imagínense ustedes que sea canalizado. ¿Qué pasará con ese río? Pero ¿qué va a afectar? Va a morir el río. Va a morir. Pero ellos dicen, tú sabes que también hay que hacer esto. Ellos dicen o alegan los haitianos, y tiene lógica su alegación si la vemos desde la parte, desde lo normal. Ellos dicen, pero ustedes, tú sabes que nosotros tenemos también plantaciones en República Dominicana, sí, claro, que son regadas, como son regadas por el río. Entonces, ¿por qué nosotros sí y ellos no? Pero esa es donde se está regando esos canales de riego, ¿verdad? Ajá, donde se forman los canales de riego para nosotros. Pero no son aberturas que se hace el río, que el río es desviado ni que el río va a perder, sino simplemente son tuberías. Como cualquier río, el río Yaque del Norte, el río Yaque del Sur, todos tienen canales. Pero eso no afecta el cauce. Estamos hablando de que está pasando del lado de Haití y la poquita vida que tiene el pobre río se va a morir ahí. Porque es que incluso el canal, si ustedes buscan alguna información, las mediciones están por encima del cauce. Eso quiere decir que cuando eso se llene, se rebosa totalmente. Y es como que inunda toda esa parte y el río no sigue su curso normal. Ellos quieren desviar esa agua porque ellos están construyendo una laguna. Correcto. Para que todo el agua se traslade a la laguna y de ahí ellos hacer todo su proceso. Porque quieren comercializar el agua, ya que Haití es un país que no, porque la parte boscosa de Haití queda en un 4%. Entonces ahí viene acabado porque ya ellos mismos haciendo carbón, sí, claro. No, porque históricamente, y tengo muchos amigos haitianos, desde su origen, la Concepción, el pueblo haitiano ha sido culpable de su propia situación. Exactamente. Porque cuando ellos se logran independizar de los franceses, lo primero que hacen los haitianos es quemar todo lo que había por ahí. Sí. Como muy bien, ya somos libres, pero amigo, usted no se va a quedar viviendo ahí. ¿Por qué desbaratarlo? Vemos la situación, nosotros hemos sido intervenidos, ocupados, nosotros hemos hecho de todo, españoles, franceses, Estados Unidos, sí, claro, haitianos, y nosotros nunca se nos ha ocurrido, después que ellos se van a quemar lo que ellos dejaron. Por ejemplo, yo estaba hablando de la intervención norteamericana, quedaron carreteras, quedaron Ministerio de Obras Públicas. ¿Eso había que quemarlo? No, claro. No, es una herencia de una situación conflictiva que nos afectó, pero ahora ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a sacarle provecho, vamos a ponerlo a nuestro favor. Entonces, el pueblo haitiano no necesita que Estados Unidos, es que el problema siempre se ha basado, no, Estados Unidos, Haití hay que ayudar a Estados Unidos, Canadá. Los haitianos tienen ellos mismos que ayudarse. Es un problema interno entre ellos. De ellos. Entonces, el problema, cada vez que hay una fricción, una cositica, se nos quiere echar. ¿Qué yo decía hoy? Si el dominicano, entonces, como decían que tenemos canales, se le ocurre represar el río antes que pase para Haití, ¿tú sabes el lío que se va a armar? Ahí es que va a venir que nosotros, que esa gente se van a morir de la sed, y ahí se arma el lío. Exactamente. Porque ahí seríamos nosotros, pero como son ellos los que lo están haciendo, el tema se trata. Nosotros sí podemos, pero ellos no. Esta situación, perdón, si fuera ese canalcito, si fuera de este lado que hubiera pasado ese lío, tuviera que la Unión Europea, la ONU y Titirimundati opinando y diciendo, pero el conflicto ha tenido esa trascendencia como sería otros temas. No. Claro. No lo ha tenido, ni la atención que merece. Lo que pasa es que siempre hemos tenido a Haití como la víctima, como una víctima donde el otro tiene que cargar con la responsabilidad de eso, menos ellos. Sí. Ese es el problema. Que son los culpables de su situación. Exactamente. Entonces, Haití ha recibido muchísimas ayudas de muchísimos países en diferentes situaciones que ha pasado lamentablemente y vemos que esas ayudas no se ven representadas en su
su país. Pero es lamentablemente por la mala organización, por la mala gestión, por ellos, por su mal comportamiento como ciudadanos. Entonces, por más ayuda que se le ofrezca a Haití, lamentablemente, hasta que no llegue un gobierno que tenga la cabeza bien puesta, van a seguir en la misma situación. Y no solamente un gobierno. A ellos Y hay que ellos también, se dice así, reculturizarlos. ¿Se podría decir así? Bueno, habría que remover la cabeza. Porque es que su cultura es destruir. Porque estando aquí, ellos destruyen. Ellos van a las zonas de los montes y ahí ellos acaban con todo. Porque ellos nacieron con que si podemos usar de aquí, hasta que ellos no lo ven acabar, ellos no dejan de usar. Entonces se mueven. Ellos son como nómadas. Así como es, los nómadas. Van comiendo a un lado, destruyen y van a otro. Tenemos una llamada. En todo el sentido de la palabra que ha sucedido con Haití. Claro que todo. sí. Bueno, le hicimos una universidad y ustedes saben lo que pasó. Sí. Feedback, buenas noches. Buenas noches, David Acevedo, el primo de este lado. Sí, adelante, David, díganos. No voy a emitir ninguna opinión, solo llamé para reportar la sintonía. Eso. Muchas gracias. Siempre apoyando Feedback Juvenil. Así mismo, gracias. Tienen muy buenos fanáticos ustedes. Gracias, David. Excelente fanático. Ramón, después del acuerdo que se hizo en el 1929, que lo hizo Tomás Bobadilla, ¿verdad? No, ese fue Horacio Vázquez. Horacio Vázquez. Y luego Trujillo también hizo un acuerdo en el 36. Hizo una pequeña modificación. Le modificó algunas cosas al acuerdo. Pero el tema como de la división, de la construcción entre las fronteras, porque ahí específicamente eso no se alteró. La parte vino de un pueblo llamado Hincha. Vamos a tomar la llamada. Oh, pero eso no está fácil. Feedback, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla Edgar Flow de este lado. Sí, Edgar. Edgar, cuéntanos. No, estamos llamando para reportar la sintonía también y que estamos apoyando este programa. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Pa'lante. Gracias, Edgar. Bien, entonces continuamos con la exposición del tema haitiano. Sí. ¿Tú decías algo, Ramón? Sí, el tema que le está hablando de las modificaciones realmente fue un tema territorial y saben que se colocan lo que decimos unos mojones. Lo que pasa es que el término a veces a la gente le da un poco le decís. ¿El qué, profe? Repítame eso. Son unos mojones que son realmente es una pequeña cosa de una pequeña formación de concreto pintado de amarillo donde me está ayudando, claro, mijo, pues yo sé de todo. Y marca de 1 hasta kilómetro, exactamente. 1 kilómetro hasta el final, hasta el eso pasa por hasta la frontera. Iban marcando los kilómetros de la frontera. Y eso fue una construcción que se hizo en la época de Trujillo. Sí. Y otra también con un pueblo llamado Hincha, que ahí fue que nació Pedro Santana, que si hablamos de geografía, hoy Pedro Santana fue haitiano, porque ese pueblo ya no está en la República Dominicana, sino que pertenece. O sea, la última modificación de territorial que se hizo entre República Dominicana y Haití fue en ese acuerdo entre Haití y República Dominicana en el gobierno de Trujillo. Pero con respecto al río, sigue igual las reglas. O sea, todo lo que está entre la frontera, incluso hay lo que llama la carretera internacional, que eso, digamos que ni tuyo ni mío. Sí, podemos correr por ahí. O sea, todo lo que está en la frontera no se puede tocar como tal. Es de los dos. El río tiene que pasar y tiene que volver hacia acá. No puede represarse ni allá ni aquí. Y el río, aunque aquí quizás se aprovecha porque se aprovecha. Nace aquí, se aprovecha más. Y el caudal es más fuerte de este lado. Comienza más fuerte porque él va muriendo. Y no es que nace aquí, porque como según dicen, si tiene 50 kilómetros y solo 7 kilómetros tienen en común. La mayoría de aquí. Sí, la mata de mango es mía, aunque te caiga mango a ti en tu patio y tú barra hoja. Pero aunque tú barra hoja, la mata de mango es mía, tú no la puedes mochar. Sería bueno leer algo cortito. Sí, adelante, claro. Que tenemos aquí que aclara algunos datos. Lo primero que dice aquí, esto fue un reporte, dice Mirex, canal en Río Masacre tiene potencial de causar graves daños. Ahí que en ese artículo del periódico Acento
se dice que el problema no es solamente para nosotros, sino para los lados. ¿Qué dice? La construcción de un canal en el río Dajabón, que también le dicen masacre, ¿verdad? Sí. Tiene el potencial de causar graves daños medioambientales y a la economía de la producción regional. Así lo informó este joven el Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad a que a través de la comunicación dice que esa obra fue iniciada en el 2018 y aclara, no se trata de un canal de riego como se había informado a la Comisión Mixta Bilateral, sino un canal de trasvesa, lo cual viola el derecho internacional, afirmó la entidad. O sea, lo que se dice en el acuerdo de 1929 se viola. Y también dice, otra cosa muy interesante, en ese sentido señaló que, basándola en la documentación suministrada por este país vecino sobre la construcción del canal, se pudo concluir que la altura del mismo era superior al menos de 2.5 metros al nivel del río, o sea que estaba por encima. Porque cuando tú haces un canal regularmente, es un canal como lo que estaban explicando ustedes, para aprovechar de regar por debajo del río. Continúa según su curso. Según informaciones, en el país, desde ese río, tienen 7 canales. Pero esos 7 canales son para regar. Y no afectan a la que no afecta. ¿Por qué? Porque son en realidad tuberías, no son canales. Pero ellos quieren per un desvío, se. ellos quieren coger el río para exactamente. Ellos están enviando el río. Bueno, señores, vamos a ir a un corte comercial. Regresamos en breve con este interesantísimo tema de la situación que está pasando entre Haití y República Dominicana en el río Dajabón o río Masacre, mejor conocido como Pero río dos nombres se le Masacre. aceptan. Sí. Y ustedes saben, regresamos en breve. Bien, señores, y continuamos aquí. Mira, pero ya mi amor, él está activo. Ya se siente parte de esto. Pero no, recuerda que teníamos el segmento. Pero claro. Ay, ¿cómo? Eso no habló conmigo. Momentos de Sí, historia. pero el profesor tenía en su feedback. programación. Pero todo. Pero tenemos que pautar eso, profesor. Está bien. Nosotros seguimos, señores, conversando para contextualizar. Seguimos conversando con el catedrático, maestro, profesor, tira patadas de patilla y de toda la cosa. Mentira. Ramón es un maestro, es un catedrático de la universidad y tiene estamos hablando del río, de Haití, que si fueran ellos, que si fuéramos nosotros. Viene guerra, no viene guerra, porque hay mucha gente también que... Si es político, si no es político. El morbo que hay en las calles. Incluso, mira, quiero. yo vi un video ahorita que de verdad me causó, porque también nosotros tenemos que entender como ciudadanos. Yo tengo muchísimas amistades haitianas. Yo también. Ay, sí. Personas que son muy trabajadoras, personas que son muy sanas de corazón, realmente. Y yo vi un video ahorita. Ay, yo no te voy a apoyar tanto. ¿En qué? con lo de allá. De corazón no son ¿Te tan digo un secreto? Bueno. ¿Te digo un secreto? Lo que yo Yo siento conozco que también. sí. En todos los lados hay gente mala y gente claro. buena. Un secreto sencillo. El haitiano que dura 2 años aquí no quiere saber del haitiano de allá. Vamos a correr la llamada. Feedback, buenas noches. Sí, Hola. buenas. La Aurora 89.9. Así Sí, es, señor. Feedback, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Ronald, eso es un estudiante de Ramón, de Setoa. Anda. Saludos para mis estudiantes Ay, de los sexto activos A, con su promo. del Alberto Vallas. Yo creo que Ramón te ha dado 1 punto. No, él está joseando su puntico. La información, los muchachos del curso. No, pero qué bueno, un saludo para todos ellos. Gracias por la sintonía y sigan ahí. Están mandando los muchachos, quieren saber y qué tan lejos puede llegar el problema de los haitianos, de la República Dominicana. Usted sabe el tema. Muy bien, pues vamos a aclarar. Ay, mi amor, pero se está buscando su nota. Un aplauso. Muy bien. Así es. Ese muchacho está activo. Muchas gracias. Bueno, gracias del Alberto Valle y a las demás secciones también, a la sección A, B, C y D del Centro de Excelencia Deportiva, profesor ¿Cuántos Alberto son? Valla. 4 secciones. 4 secciones. Tú bregas con 4 registros. Así es. O con más. Estamos trabajando con esos 4 por ahora. ¿Quieres más? No. Yo trabajo con. Pues nada, felicidades a los muchachos que sí, que les dije que estuvieran ahí. Ese tema, a ellos les interesa muchísimo. Y es de la cosa que la historia nosotros tenemos que llevarla al contexto de la vida diaria. Claro. A veces me dicen, ¿por qué es importante la historia? Exactamente. Hoy estamos escribiendo, hablando lo que mañana quizás aparezca en los libros. Así es. Yo voy a hacer parte de los libros. Bueno, si Claro. tú quieres. Ay, Pero tienes que trabajar para ¿qué eso. tengo que hacer? Trabaja. Para que No estoy trabajando para que digan, ese sí era más chimoso, mijo. Lo mataron por hablador. Pues sí, a veces la gente ve la historia como unos libros viejos arrumbados, pero la historia está en todo momento y en todo lugar. En el dinero que usted tiene en los bolsillos, que ahí están las diferentes figuras.
culturas, los héroes. En las calles, el nombre de las calles. Cada quien defiende su área. Es el origen de tu apellido. Exacto. O sea, todo. Si tú estudias medicina, tienes que saber un poquito de historia, de dónde viene tal medicamento, cómo se aplica el historial del paciente. O sea, todo al final radica en que tenemos que saber de la historia, nuestra propia historia. Y hoy estamos viviendo la historia. En la época de pandemia, yo dije estudiante, estamos viviendo lo que quizás a sus hijos en 20 años usted les diga, mira, pasó una pandemia, o vuelva a otra. El problema es que tenemos no tenemos experiencia y repetimos lo mismo. Porque lo del COVID, por ejemplo, había pasado hace muchísimos años, 100 años atrás. Sí. Con la fiebre amarilla. Sí. Y volvimos y salimos a la calle como que no ha pasado nada. O sea, nosotros estamos condenados. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a nuestra historia. Usted, como a usted le gusta mucho ese tema caliente, usted le pega en su cuerno, usted sabe lo que vuelve otra vez. Pero ¿cómo así, Profesor, te haces esa cata. Eso es historia con flow, mi amor. Porque ella la de los temas calientes, no es ella. No estoy equivocado. No, lo que pasa es que aquí el concepto es diferente. Me confundí. Aquí los temas calientes los traemos en cualquier lado. No, porque recuerdo que en los segmentos de ella, esa parte interesante, siempre hacer una mezcla, porque esto es fresco. Y como dije, la historia se vive cada día. Pero volviendo al tema. Claro. Vuelva y no se despegue. Volviendo al tema del río. Vamos a hablar un poquito del río. Usted ahorita decía, usted corregía, pero usted lo está haciendo bien. ¿Río Masacre o Río Dajabón? Cualquiera de los nombres está bien. Entonces, dice que el río Masacre se encuentra en la cuenca del mismo nombre. Él decía 50, pero se dice que 47 está bien. 3 kilómetros no vamos a corregir. No robamos 3. No robamos 3 de lengua. Entonces nace en la Loma de Cabrera, en Dajabón, y muere. ¿Dónde muere? En la bahía de Manzanillo, en Montecristi. O sea, ese recorrido de 47 kilómetros, solo 12 o 7, como a veces esos son números. El fin es que es muy poco el territorio que abarca cuando entra Haití. Dice aquí, según el periódico Diario Libre, que 12 kilómetros entran a la frontera de Haití y solo 2.500 metros se adentra. O sea, que entra como tal al territorio. Que se comparte. Entonces, ese poquito que tienen los haitianos acceso, ahí es que ellos quieren hacer su canal y desviar. Del chinchín que tiene. Pero tú sabes que aunque sea chin... ¿Cuál sería la consecuencia? No, es que aunque sea chin, pasa por ahí. El río entonces va a morir ahí. Porque el desborde del río va a hacer que no acumule total cauce para seguir su recorrido. Porque tú sabes que un río tiene diferentes etapas. Cauce alto, cauce medio y cauce bajo. Entonces, si en esa parte que entra Haití, el agua se acumula, el cauce va a bajar. Y no va a seguir su curso, sino que el agua se va a derricar, o sea, se va a regar en toda la zona agrícola y va a hacer daño porque va a inundar. El arroz necesita una cantidad de agua. ¿Tú te has ido a Moca, Santiago? Sí, claro. Claro, ustedes ven cómo se siembra. Pero si tiene agua de más, ¿qué pasa con el arroz? Se daña. Se daña. Si tiene de menos, entonces, cuando no hay un control en eso, lamentablemente se afecta a la agricultura. Es lo que dicen los expertos, que va a afectar a la agricultura haitiana, si es la intención de ellos, porque por ahí dicen que es para comercializar, la verdad. Para comercializar el agua. Porque, señores, algo que no estamos tomando en cuenta es que el agua es el nuevo petróleo. Y ya lo estamos viviendo, eso no está lejos. Sí. Pero aquí tenemos un acuerdo del agua. Tú tienes que venir a hablar sobre ese acuerdo del agua que se hizo. Entonces, ¿es importante o no ese acuerdo del agua para el país? Sí, claro que sí. Eso es otro tema. Sí. No, porque él tiene muchas cosas ahí. Sí, tiene que como venir. Que quiere tratarla. No, porque tengo que una persona que es preparada, porque yo puedo tener muchas disparates en mi cabeza. No. Pero tú eres una persona que tiene tu mueble organizado. Porque dijo el presidente Luis Abinader que lo malo es que ellos están haciendo eso sin ningún tipo de ingeniería. Lo están sin ningún concepto. Porque si tuvieran un concepto de lo que ellos están haciendo, no hay problema, pueden compartir. Pero ellos están haciendo sin ningún tipo de ingeniería, a sabiendas que lo único perjudicado serían ellos. Porque ellos si hacen una represa en Dajabón, esa parte que ellos quieren desviar. Y ellos no pueden decir que no, porque la represa está en el país, nosotros somos dueños de nuestro país. Como dice el acuerdo, es un acuerdo que tiene que ser entre los dos países. Y si tú estás violentando el acuerdo, yo también lo puedo hacer. Exactamente. O sea, hablando del acuerdo, es bueno citarlo, ¿verdad? Claro. Exactamente en el artículo 1 es que hace mención de esa parte. Dice aquí, dice, permite que el agua de los afluentes sean consumidas por ambas naciones para la irrigación, o sea, para regar las plantaciones. La agricultura e la industria es enfático, o sea, que hace énfasis en indicar que no se debe desviar el caudal. Ni de un lado ni del otro.
yo lo aprovecho, sembro lo que yo voy a sembrar, mi yuca, lo que yo voy a sembrar. En Haití siembran lo que vayan a sembrar su maní, lo que que no siembran casi nada. Entonces, pero el río que siga su vida. No, yo no lo puedo detener y ahí es que viene el problema. Están violentando. Y regresando al punto que él decía que es muy importante. Son 5, en palabras coloquiales, 5 gaticos que están construyendo el canal. Pero yo como primer ministro, lo que yo sea, lo que me corresponda, en el caso de Antonio Blinken, ¿verdad? Sí. No puedo hacerme el chivo loco. No, imposible. Porque muy bien, eso no es mi gobierno que lo está haciendo. Por eso ciudadanos, ¿de quién son? No, pero hay un dato más fuerte. Porque cuando empezaron, los que ven eran un haitiano con pico trabajando, y luego que se hizo la reunión donde él dijo que eso se le salió de las manos, ahora quienes están protegiendo a las personas que están excavando son los militares de Haití. Y ellos han dicho, él mismo lo dije, no se lleven, sigan trabajando, no se dan a presiones del país vecino, sigan trabajando. Incluso, entonces, él como primer ministro del país. Incluso, él dijo que ellos están abiertos al diálogo. Y el presidente dijo, no hay diálogo hasta que no paren. Claro, pero tú sabes qué está pasando. Bien dicho. Lo mismo el mismo gobierno haitiano, lo que sea que ellos tengan sí. en este momento, y el gobierno dominicano, los dos están tomando eso en términos de que se está calentando y le están dando otro giro. ¿Por qué ellos pueden resolver eso? Claro que sí. Porque hay un canciller dominicano en Haití. Claro. Usted lo que tiene que separar eso y ya, pero ahora... ¿Qué está diciendo? No, ahora estamos hablando de guerra. Sí. Y los mismos dominicanos, tú lo oyes, sí, que esos haitianos vienen. No, es que ese no debe ser el sentir. El morbo está llenando. Eso es lo que está, porque es lo que vende. Sí, claro. Como es el tema que está, sí, vamos a pelear. Vamos a tomar la llamadita. Feedback, buenas noches. Sí, hola. Se cayó esa llamadita. Siga, profesor. Sí, como decía, se ha aprovechado y se le ha dado un sentido amarillista a un tema que yo pienso que entre los ministerios de Relaciones Exteriores se puede resolver. Se puede resolver, pero vamos a aprovechar esto, vamos a calentarlo, y es bueno el tema, sí. Por eso que yo digo que porque siempre ha existido esa fricción, ese choque entre el pueblo haitiano. Señores, ustedes saben que fueron 7 veces que los haitianos invadieron. No fue solamente en el año 1822. O sea, varios presidentes y emperadores como Christopher, que él se declaró un emperador. Sí. O sea, todas esas personalidades haitianas, sus presidentes, es lo que ha provocado que Haití sea lo que es. Porque entre ellos mismos nunca se han puesto de acuerdo. Y en cierto modo, nuestro país se ha puesto un poquito de acuerdo. Pero si le damos para atar la historia, también pasaba lo mismo, los presidentes no se ponían de acuerdo. Llegó un momento que hay que matar a 5 presidentes. Se fue a pique Lili, se fue a pique Ramón Cáceres, el mismo Pepillo Salcedo, o sea, Trujillo. Y después que vienen esas muertes, que viene problema. Lo mismo pasó con el presidente de Haití. Después de una muerte de un presidente, que viene problema. Entonces, lo que ha perdurado hasta el día de hoy. Lo que ha perdurado y lo que está pasando en Haití. O sea, lo que está pasando hoy no fue de hoy para mañana. No, eso es un historial que viene con la misma vida del pueblo haitiano, de su modus vivendi que ellos tienen. Y eso no va a cambiar así hay tan fácil. Hay un problema mayor aún. Porque los dominicanos decimos, vamos a cerrar la frontera. Pero si cierran la frontera, ambos países pierden. En la parte comercial es muy importante y el presidente lo sabe. Es una medida de presionar de momento para solucionar y ver qué hacen ellos. Y cerrar las 3 fronteras. Las 4 fronteras formales, o sea, las 4 puertas que tenemos las 4 formalmente que tienen un candadito. Porque son tan descarados que ponen la mitad de una cadena y un candadito que cualquiera que le viene, pues, ¡plá! Se abrió eso. Pero nosotros tenemos en el país 4 puertas, o sea, 4 fronteras formales, 4 pasos. Sí. Esas puertas se cerraron, pero también se cerraron aéreas y marítimas, porque no solamente nosotros hacemos mercado binacional por la tierra, también tenemos entrada de barcos con grandes por toda la parte. De forma marítima, y tenemos entrada también de comercio a través de la aviación, a través de aviones. Al cerrar estas 3 fronteras, se presiona para que el problema vaya a una conversación. Tenga un fin. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que digo? Que es una forma de presionar, sí, pero los más afectados no somos nosotros. Lo mismo Haití. Aunque nos vamos a afectar porque nosotros hacemos económicamente. Pero de aquí, mira, la barriga. Sí, claro. Pero ellos... Escúchame, hay que explicarle claro. Nosotros tenemos la mercancía, tenemos la alimentación de ellos. Ellos tienen el dinero y nosotros la mercancía. ¿Entiendes? Si nosotros vamos, la economía... Pero ellos no pueden comer dinero. Pero ellos no pueden comer. Y no tienen nada para sembrar. Feedback, buenas noches.
Buenas noches. Sí. Bien, un saludo para Ramón. Ay. Gracias. Su alumna, y yo quería hacerle una pregunta. Alumna, ¿cuál es su nombre, alumna? Discreíble. Ah, una vieja alumna. ¿Cómo estás? Yo hoy estaba en la universidad hablando de este tema con un maestro de nacionalidad haitiana, y él dice que es beneficio para el capitalismo dominicano, a lo que yo digo que no es así, porque esto no afecta a ambas naciones. Entonces yo quisiera que usted me responda a esa pregunta. Muy bien, gracias, muy profunda esa muchacha, orgulloso. Y del colegio Pestalozzi, hija de esa muchacha. Sí, Discrelia y Zorrilla, una buena Pestalozzi no era del antiguo director regional. Así es. El señor Bolívar, Muy bueno. Muy bueno. Al disparate que tenemos ahora, excelente. Por Dios. ¿Qué te digo, la verdad? Hay que amarrarlo. No hay presencia. No, ya no hay forma. Tiene que avisar cuando venga para acá. Ya no hay forma con él. No hay presencia. Cuando no hay presencia, no hay. Ay, bueno, qué rabia. Sigue, mijo. Ella decía esa parte de cómo se ve del enfoque. Y es lo que decíamos. Yo pienso que, o sea, limitadamente, porque no puedo decir que todo en la cabeza del presidente, se le está dando un sentido de que el problema existe. O sea, el problema está ahí, no es mentira. Sí. Pero la magnitud del problema, cómo lo hemos acogido, es un problema que se puede solucionar, que él tiene la herramienta de negociar. Si tiene que dar su viajecito y reunirse con el primer ministro porque piensa que eso va a llegar más grande, se puede hacer. Pero ¿qué estamos haciendo? Vamos a mandar militares y estamos asustando a la gente. Y la gente está creyendo que sí, que va a pasar. Señores, si fuera a pasar, lo hubiera pasado hace rato. Los haitianos están aquí con nosotros. Lo que está pasando en la frontera es un conflicto que siempre ha pasado. Y va a seguir pasando más. Después el problema va a menguar. Y después va a volver con otra cosa. Cuando ya se y cerraron la de Gabón, y cerraron la de Montecristi, y cerraron la de allí. Por cualquier cosa. Pasan 5 años y regresa y viene otro tema. Ahora con el muro. Esos son los amores que se tienen con Haití. Toda la vida. Y el muro. Sí, pero esos amores me tienen como muy harta. Es un amor muy tóxico que ya. Pero hay que continuarlo porque nos beneficia. Sí, a decir. Esa toxicidad nos beneficia como es lo que país. Está diciendo el estudiante entonces, que al final nos beneficia. Al final, pero ¿qué pasa? Es que somos los mayores socios económicos. Sí, pero que el problema haitiano, no decimos nosotros, sí, los haitianos, el problema de las embarazadas. Angelita, ¿qué se llama el Robert F. Cabral, antiguo Angelita. Full 90% de parturientas haitianas, sí. Muy bien. Pero ¿quiénes entran en esa haitiana aquí? Los mismos grandes empresarios dominicanos. Son un grupo, y ahorita por ahí acaban a uno, son un grupo de dominicanos que dependen de eso, es un negocio. Ellos mismos, es como... Y los mismos comandantes que están en la Vencefrón. Es lo mismo. Su búsqueda, que todo el mundo quiere que lo manden para la frontera. ¿Tú sabes por qué? Y que lo pongan del director de Senfrón allá. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un dinero fuerte, porque el haitiano tiene el dinero para pagar en dólares la entrada aquí. Pero al muro le hicieron, al muro le han hecho 70,000 hoyos a la valla ciclónica que tiene. Y por todavía no está terminado. Y por ahí no está. Entonces, señores, esto va a ser, porque es que nuestra sociedad, nosotros los dominicanos, está corrompida por el dinero. Y tú el que mande para Senfrón lo pueden mandar. Porque ¿qué es patriotismo? Gracias a Dios que no votan los militares y los comandantes. Porque fuera una dictadura. Mira qué rabia con ellos. Anteriormente se mandaban a los militares para la frontera como castigo. Nadie quería. Ahora es una virtud. Ahora ellos pagan para ahora un beneficio. Entonces, mi amor, es que está el dinero. Tú el que sale como director de Senfrón, como teniente, segundo teniente, viene millonario porque el haitiano paga en dólar porque su moneda no vale. Entonces ellos compran dólares y pagan el dólar. ¿Tú sabes lo que es mover dólar aquí? En Haití hay más dólares allá. Hay una gran cantidad de inmigrantes haitianos en Estados Unidos y en Europa que mandan su menudo. Claro. Porque tú dirás, sin Haití no hay nada. ¿Cómo tienen dinero para producir? ¿La remesa? Viven de la remesa. Y también hay mínimamente un sector de turismo en Cabo Haitiano, mínimamente. Y algunas cositas. También. Y las ayudas internacionales que tiene Haití. Que no también se ven, pero que cada quien saca su pastelito de Haití. Feedback, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, hola. Buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Soy un estudiante de sexto A. Es una tarea, mi amor. Tengo una pregunta que hacer. Sí, adelante.
¿qué medidas ustedes creen que se pueden tomar para llegar al acuerdo para terminar sobre esto de Haití y República Dominicana? No, excelente, son preguntas bien pero mi puntuales. amor, bien. Eso no Gracias. Es así, eso no es así de que tirado. Pero una pregunta, eso tú la has escrito. No. No, esos muchachos. ¿Qué medidas, verdad? Mira, muy buena pregunta del estudiante. Ya que vamos Felicitar cerrando. al curso sexto A porque es un curso bien activo. Activos, son muchachos de Son bachillerato. excelentes. Y es lo que se tiene que buscar, que el que está, esos muchachos que van subiendo, estén aterrizados. Muy bien, que vino Colón, que Trujillo, pero Sí, pero ¿qué pasó ¿qué para está venir Colón? pasando? Sí. ¿Cómo podemos utilizar eso que estamos aprendiendo en la escuela? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar los maestros? Que lo que enseñemos, los muchachos lo puedan ver palpable en su día a día. Tú enseñas natural, pero enséñale qué hacer con esa fórmula. Enséñale, si tú das matemática, pero compra una cama que no le cabe por la puerta al muchacho, porque no le enseñaste a medir. Entonces, tenemos que hacer la educación más real, para que el muchacho diga, lo que yo estoy aprendiendo en la escuela vale para algo. Porque la mayoría dicen, ¿qué yo vengo a la escuela? Si eso que me están enseñando no sirve. Por eso es que yo digo que yo no soy profesor, yo soy maestro, porque el maestro enseña para la vida. Así Muchas es. gracias. Respeto entonces esa pregunta, muy buena. Francis Coelho. Muy buena de los chicos, muy activos, los chicos de sexto A. Es así, pero es que la solución, como yo decía, la tiene el presidente, el primer ministro o cualquiera que se quiera hacer cargo. Las medidas están ahí. La primera medida que es para que eso suceda, que fue cerrar la frontera, a ver qué es lo que van a hacer. Ahora, ¿qué ustedes van a hacer? Cerramos la frontera. ¿Qué decisión van a tomar? Me imagino que el ministro de Haití debe buscar esos 5 riquitos o los que están haciendo el canal, reunirse con ellos, ponerlo claro, paralizar, y es lo que va a pasar. Sí, eso no va a pasar de ahí. No vamos a jurar porque no somos personas de que está jurando, pero eso está seguro que en cualquier momento usted ya la noticia, se llegó a un acuerdo, el canal se paró, los haitianos dicen que van a respetar el acuerdo. Murió eso, feliz. Volvimos a ser amigos, se abre la frontera. En 5 años, otra vez otro problema. Vuelve el tema, la solución está ahí, que el pueblo haitiano respete el acuerdo. Eso es todo, y se va a acabar. Y se para el canal. ¿Qué otra solución? La gente sabe que está esperando la gente. Y me duele mucho que se arme una guerra. Pero ¿por qué? Sin saberlo. Porque no saben, no han saber vivido. lo que puede afectar que haya una guerra entre nosotros dos. Pero que eso sería terrible, eso sería lo peor que nos podía pasar. Una guerra entre el pueblo haitiano y dominicano. O sea, tenemos nuestra diferencia, pero no queremos sangre. El que tiene la cabeza bien puesta no puede estar saliendo. A veces hay algunos políticos. Sí, que patriotismo, hermano. No coja ese es lo que está pasando, ese conflicto, a su favor, que guerra, que sí somos dominicanos. Hay que resolver el problema, cerrar eso ahí. Una guerra como el pueblo haitiano sería algo fatal. Pero muy fatal. Claro que sí. Lo único que saldrían ganando serían los americanos. Feedback, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿Quién adelante. nos habla y de dónde? Chailín de Romana. Hola, Chailín. Chailín, estudiante de ciencias sociales, bueno, en mi materia de ciencias sociales y estudiante de química, ¿verdad, Chailín? Ajá. Yo quería estudiar eso, mijo, pero me dolieron para naturales, yo no sé mucho. Qué bien, qué bien. Adelante. Bueno, por lo menos una buena fanaticada que tenemos. Sí, usted tiene. Tiene su 20. Siga, Chailín. Tenía una pregunta que me hicieron algunos compañeros de la clase, que es que si ustedes piensan que las exportaciones masivas es una medida correcta que tiene el gobierno para sacar a los haitianos, para resolver el problema haitiano. Las exportaciones masivas de aquí, o sea, Deportaciones más. deportaciones. ¿Tú sabes que una de las medidas también que se ha dicho Lo que pasa que es que en un momento entendí exportaciones. Yo también. Sí, pero deportaciones. Las dice Gracias. Gracias, Chailín. Chailín. Deportar masivamente sería como una medida cautelar para este problema, es lo que es el contexto que quiere caer. Totalmente, eso sería una buena medida para resolver este problema. Mira que me decía una maestra en el almuerzo hoy, profesor, mire, o compañero. ¿Y ustedes almuerzan? Oh, pero claro. Ay, mijo. Se oyó bonito, ¿verdad? Comer entonces. No, ustedes almuerzan. Sí, almorzamos, porque Qué hay bueno. que tener... Allá no almorzamos, muchacho. Pero Pues sí, merienda. ella decía que por el Jumbo estaban deteniendo y preguntando a la gente y mirando con quién iban. Y ella decía, pero ¿ustedes creen que realmente frente al Jumbo es que están los haitianos indocumentados? Claro. Ellos saben dónde están.
Entonces, todas esas medidas son mediáticas, son momentáneas, son para llenar el requisito para que la gente vea. Pero sabemos dónde están los haitianos. Lo mismo cuando yo hago que la policía, y con el respeto a la policía, hace una redada en un lugar que tú sabes que no pasa, que es tranquilo. Tú dices, pero ustedes saben dónde están los delincuentes, dejen de estar haciendo bulto. Entonces, eso mismo pasa con los gobiernos. Agarran todos estos conflictos, lo aprovechan, lo vuelven una politiquería, ponen la cosa más grande de las cuentas, cuando ellos saben que la solución está sentarse en una mesa, negociar y decir, mire, esto es lo que hay, tenemos una negociación, tenemos un acuerdo previo, paren eso y vamos a seguir con otra. Migración nunca ha ido allá a revisar a esas grandes torres de los empresarios de la capital, a buscar a los haitianos que están ahí ilegal trabajando. Ellos mismos, lo mismo. Claro que no. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Bueno, llamo de la Romana en nombre de los estudiantes de la UCE, los nuevos estudiantes del profesor de Historia y de Filosofía. Bueno. Vaya, gracias por la llamada, cuéntanos. Bueno, es mi primera vez en sintonía, así que... Bueno, esperamos que siga sintonizando todos los viernes. ¿Nos habla? De verdad que sí. Tengo un buen rato aquí. Bueno, tengo una pregunta. No solo para el profesor, sino para ustedes también. ¿Realmente ustedes creen que la solución definitiva de este problema está en manos de este país? Mira, qué bien. Repite tu nombre, por favor, antes de irte. Eimel, excelente estudiante, Eimel. Gracias, Eimel. Gracias por estar en sintonía. Muchas gracias. Yo digo que no todas, pero la mayor parte está en este país. Pero el problema haitiano no. Del problema haitiano no está en manos de nosotros. Si es el problema haitiano al que él se refiere, la solución de su problema no está en las manos de República Dominicana. Si él se refiere al canal como tal, la solución está entre los dos. Está entre los dos, pero lo que pasa es que el problema es que quienes lo provocan son los haitianos. Exactamente. O sea, la medida, cuando ellos toman la responsabilidad y cumplan con el acuerdo que está ahí, entonces se va a terminar el problema. O sea que si... Sí, porque realmente República Dominicana no tiene ningún problema. El problema no tienen ellos. Exacto. O sea, la pregunta de él está muy bien, porque al final del día, quienes tienen que cerrar... Resolver su problema son ellos. Son ellos. Y el de Haití, ellos en sus manos está resolver su problema. En la frontera no se tiene esa mirada. Sí, porque ellos por sí solos no van a decir, vamos a solucionar, ellos... necesitan una contraparte como país que lo obliga a hacer eso. Porque si el mismo ministro está diciendo que no es responsabilidad de ellos, entonces se necesita que nuestro país comience a actuar, y es lo que está haciendo, porque nosotros somos doble cara en un sentido. Estamos hablando del presidente. Sabemos que se aprovecha políticamente, pero si él no tomara ninguna decisión, le estuviéramos dándole duro también. Es que él tiene que hacerlo. Aunque sea mediático, él tiene que hacerlo porque ese es su deber. Ese es su deber. Ahora hay que ver cuáles son, ¿dónde está en la parte, la medida? Que yo digo, sí, hay una crisis económica, hay un COVID, hay tal cosa. Ahora, ¿dónde entra en juego? Tú no tienes la culpa de lo que está pasando en la economía. Donde está es la medida que tú tomas ante la situación que está. Ahí que se ve qué tan bueno o mal presidente tú eres. Porque cuando me dicen... No, pero yo hablo sin miedo. Cuando tenemos 2 años de pandemia, sí, tenemos 2 años de pandemia. ¿Qué medidas se tomaron? Sí, algunas medidas que fueron buenas, hay que decirlo. Que se siguieron. Bueno, no voy a entrar en esa. Otras se le dan continuidad. Ahora, tomó buenas medidas, sí. ¿El problema de la crisis es culpa de él? No. Ahora, ¿el problema de que pasó en Haití es culpa del presidente? Claro que no. Las medidas que está tomando son totalmente buenas. Ahí hay que ver. Ahí es que entra el análisis y la criticidad de nosotros como ciudadanos. Sí. No la emoción y vamos a pelear y vamos a matarnos. Sí, pero contestando a la pregunta que hizo el estudiante, yo entiendo que los haitianos que tienen la solución de su problema, porque si ellos se ponen de acuerdo y paran ese desvío que ellos tienen, se acabó el problema. Eso es lo que se está diciendo. Feedback, buenas noches. Bueno. Hola. Soy Ashley de Sexto A y quiero hacer una pregunta. Adelante, Ashley. Los muchachos preguntan, quieren saber la opinión quieren saber la opinión del profesor sobre las medidas que tomó el presidente, si está exaltando el problema o verdaderamente son necesarias. Bien. Esos muchachos me están haciendo sentir orgulloso porque ¿Tú sabes que con relación a esa misma pregunta que ella hacía, de que si está actuando bien el presidente, mucha gente criticaron al presidente porque justamente hoy
salió del país, me parece, ¿no? Con un grupito. Sí, entonces como de que dice de que él es como hermano de Duarte. Sí. Yo no sé por qué dicen eso. Lo que pasa es que Duarte... ¿Por qué será, profe? Esa comparación no está bien. No, yo no sé. Duarte, yo vi un comentario. Duarte fue exiliado. Obligado para no perder la vida. Pero el presidente también está obligado por los compromisos. ¿Qué les pasa? ¿Verdad que sí? Claro que no. Compromisos, claro. Digas, oye, el ministro de la Fuerza Armada en Londres. Ahí. Entonces, eso no da una señal. Es que automáticamente comenzó esto. Digamos, a tener con un Feedback Juvenil, un espacio diferente a lo que piensas tú.